Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con mucho gusto. Hoy martes 12 de febrero del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que han liberado a una mujer indígena mixteca tras haber estado 9 años en prisión de manera arbitraria. En otra información veremos que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México más de 2,000 asesorías en el tan solo el inicio de este 2013. Pasando a otra información, le informaré que el ejército salvadoreño se va a capacitar en derechos humanos tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha lanzado la convocatoria al seminario El Derecho a Defender los Derechos Humanos y a Ejercer la Libertad de Expresión, la situación en México. Cabe destacar que el objetivo es poder potenciar la capacidad de quienes asistan en identificar las labores de defensa y promoción de los derechos humanos y las relaciones y las que están relacionadas con la libertad de expresión. También vale la pena destacar que este seminario es gratuito y está dirigido a estudiantes, académicos de cualquier disciplina, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales y toda persona interesada en este tema. Si usted desea mayor información sobre este seminario, puede consultar la página cdhdf.org.mx. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha lanzado la invitación a periodistas de todos los medios informativos al primer taller de periodismo de paz, el cual se realizará los días 22 y 23 de este mismo mes, con el objetivo de contribuir así a la construcción de una cultura de paz y legalidad. En el taller Periodismo de Paz se desarrollarán técnicas que ayuden al sano manejo del estrés postraumático, a fin de que las y los periodistas puedan ser capaces de comunicar los sucesos de violencia, que ayuden a explicar los orígenes de tales hechos y no solo las consecuencias que se manifiestan en crímenes o en inseguridad. Este taller será gratuito para periodistas de todos los medios informativos de San Luis Potosí y tendrá un cupo limitado de 50 participantes. Si usted desea registrarse, puede hacerlo en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en San Luis Potosí. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México comenzó este año 2013 con un total de 2,130 asesorías otorgadas a la población en el periodo comprendido entre el 1 de enero de este año y hasta el 5 de febrero pasado, de acuerdo a reportes de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación de este organismo. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos dio a conocer que el principal motivo de queja este año es el incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia, con 63 expedientes abiertos. A esta le sigue la negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación y el ejercicio indebido de la función pública. Por quinto año consecutivo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal presentó su informe sobre las 50 ciudades más violentas del mundo, en un ranking en el cual Ciudad Juárez, Chihuahua, ocupó por 3 años seguidos, es decir, del 2008 al 2010, el primer lugar como la urbe más violenta. En esta ocasión, en la evaluación del año pasado 2012, Juárez mejoró sus niveles de seguridad para ubicarse en el sitio número 19, de acuerdo a este organismo, que colocó en primer lugar a San Pedro Sula, capital de Honduras, y a Acapulco Guerrero en el segundo sitio. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
se ha convertido en un referente muy importante de lo que sucede en materia de derechos humanos en nuestro país. Así lo destacó el ombudsman capitalino Luis González Plasencia al comentar el informe Transición Traicionada, los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012. Además, durante su participación, el ombudsman capitalino felicitó el trabajo y la labor del Centro Pro Derechos Humanos y resaltó la capacidad que tiene de atender toda una gama de problemáticas relacionadas con los derechos humanos que van desde la violencia, además de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la pobreza. José Ángel Morán Portales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, ofreció el apoyo del organismo a su cargo a las autoridades del pueblo Wixáritarí, quienes estuvieron este viernes en la Comisión de Derechos Humanos para advertir sobre posibles complicaciones para acudir a sus sitios sagrados. De tal forma que el ombudsman potosino designó a Alejandro García Alvarado, quien es cuarto visitador con sede en Matehuala, para que acompañara a las autoridades en su peregrinar a sitios sagrados como Huiquirruta y otros centros ceremoniales en el altiplano potosino que se llevaron a cabo durante este pasado fin de semana. Asimismo, se acordó establecer un enlace permanente del pueblo Wixárika con la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos para atender sus inquietudes con mayor celeridad. Tras permanecer detenida 9 años y 6 meses de manera arbitraria en el Centro de Reinserción Social de Tlapa de Confort en el estado de Guerrero, Zenaida Pastrana de la Cruz fue liberada este pasado 5 de febrero. Cabe recordar que Zenaida, originaria del municipio de Copantoyac, en la región de la montaña alta de Guerrero, fue detenida de manera arbitraria, con violencia y sin una orden de aprehensión por policías ministeriales, tan solo unas horas después de haberse cometido un homicidio dentro de su casa. En el estado de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó la detención del activista Nataniel Hernández Núñez por presuntos policías federales en el marco de movilizaciones para demandar la baja de tarifas eléctricas. De tal forma que mediante un boletín, el organismo indicó que este pasado jueves en la ciudad chiapaneca de Tonalá fue detenido Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Asociación Civil. Además, el organismo expresó su preocupación por la detención de este activista y solicitó a las autoridades que informen sobre su paradero y el motivo de su detención. El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ofreció que la investigación sobre la agresión a turistas españoles ocurridas el lunes pasado en la ciudad de Acapulco se hará de manera responsable, profesional y sin violentar los derechos humanos y sin presentar archivos expiatorios. Tal forma que fue acompañado del alcalde Luis Walton y el secretario general de gobierno Humberto Salgado, cuando el mandatario estatal informó que se reforzará el operativo de seguridad con 450 elementos de la Policía Federal que llegaron ya a esta entidad. Además, aseguró que en breve se informarán los resultados sobre la investigación de las 6 españolas que fueron abusadas de manera sexual. Y bien, es momento de hacer una pausa, pero regresando de este mínimo tiempo, nos enlazaremos directamente con Campeche, donde tuvimos la oportunidad de haber entrevistado a la directora del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de Campeche, Inés Duarte Reyes. Bien, no se despegue de su monitor, que regresando tendremos una entrevista con ella. En esta ocasión, en nuestro espacio de entrevista, tenemos la oportunidad de entablar conversación vía telefónica con la maestra Inés Duarte Reyes, quien es directora del Instituto de Estudios Humanos de Derechos Humanos de Campeche. Muy buen día, maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Agradecemos que haya tomado nuestra llamada y bueno, pues principalmente para conocer
qué acciones realiza este instituto en Derechos Humanos y desde cuándo se creó y toda la información relativa para que las personas que en este momento nos están viendo y escuchando puedan saber de ello. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Mire, es importante recalcar que como todas las instituciones de derechos humanos, todas las comisiones del Estado tienen áreas de capacitación. En este caso, Campeche no es la excepción, tenemos el área de capacitación no formal que realizamos acciones dirigidas a los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, al público en general, y también emprendemos acciones de difusión de las funciones y facultades de la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, y también es muy importante sensibilizar a la población respecto a los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables. Quiero recalcar que en la Comisión de Derechos Humanos producimos un programa de televisión que se llama Hablando de Derechos. Lo pasamos en un canal local de aquí del Estado. Pero algo que particulariza a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche es este órgano académico, un instituto, donde se imparten estudios de posgrado con reconocimiento y validez oficial. Este instituto como tal, impartiendo estudios de posgrado, se creó en el año 2006, por lo que llevamos más de 6 años con esta labor de docencia y capacitación. Así es, maestra. Bueno, en realidad hacen muchas cosas. Me comenta que entre ellos está la capacitación en derechos humanos, por supuesto, y los posgrados que están reconocidos a nivel, no sé, de la Secretaría de Educación Pública, creo yo. A nivel estatal y federal, ¿cómo no? Sí, tenemos doble reconocimiento. Primero no los valida la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y posteriormente llevamos y validamos también estos programas y planes de estudios a nivel federal, o sea, a la Dirección General de Profesiones. Meramente, ¿cuáles son los objetivos principales de esta institución educativa, maestra? Mire, el objetivo principal es abrir espacios de capacitación, estudio, investigación, promoción y difusión de los derechos humanos a fin de crear y fortalecer una cultura de respeto a estos derechos. Que en este momento creo que con la reforma constitucional nos queda muy claro que todos tenemos que estar muy pendientes de ellos. Así es, maestra. Usted me dice que este instituto nació el año 2006, ¿es correcto? ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué nace este instituto, maestra? Mire, nace porque se crea la necesidad de ir, como comenté, ir fortaleciendo una cultura de respeto a los derechos humanos, sí, ya dirigido a población abierta, pero también muy importante, el capacitar al personal interno de la comisión. Esos fueron los principales motivos, el capacitar al personal interno de la comisión, porque definitivamente si estamos inmersos en esta tarea de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Tenemos que tener la suficiente capacitación, y no basta la capacitación informal, sino necesitamos y requerimos de una capacitación totalmente formalizada y totalmente vigente hoy. Así es, maestra. Estos posgrados también quedan hechos a público abierto, como tenemos profesionales independientes y tenemos a servidores públicos de todos los niveles de gobierno y de distintas áreas que vienen y que se capacitan en la materia, y que hoy estamos tratando de interesar y de llamar a ese público para que venga a estudiar esos cursos que damos. Así es, maestra. ¿Hay algún número telefónico donde estas personas se puedan comunicar o algún correo electrónico que nos pueda proporcionar? Sí. Mire, el teléfono es con LADA 01981 ¿sí? 127-1469. Y el correo electrónico es INED porque es Instituto de sus Derechos Humanos, INED, INEDH, INEDCamp@hotmail.com. Así es. Esos son los correos, donde podemos darle mayor información por si algunas personas que nos puedan escuchar y que viven cercanas a la ciudad de Campeche, como los estados vecinos como Yucatán, Tabasco, pudieran acercarse a nosotros y poder capacitarse a través de nuestros estudios de posgrado. Así es, maestra. Bueno, platíquenos un poquito cuáles son esos estudios de posgrado que tienen ahorita ahí en el instituto. Mire, hasta ahorita tenemos reconocido 3 especialidades: la especialidad en derechos humanos, la especialidad en derechos humanos y grupos socialmente vulnerables, y la especialidad los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Y respecto de maestrías, tenemos también 2 maestrías, la especialidad no es en grupos vulnerables, me equivoqué. La especialidad que tenemos es en procuración e impartición de justicia para adolescentes, con la reforma constitucional que
que se dio, se creó esa especialidad para capacitar y especializar a los servidores públicos que están involucrados en la impartición y procuración de justicia, para que sean especializados y puedan atender de esos asuntos, ¿no? Tal como lo establecía la reforma. Y en este caso también tenemos la maestría de Derechos Humanos y la maestría de Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables. Maestra, platíqueme un poquito más sobre este instituto. ¿Está localizado específicamente en un lugar o tiene diferentes sedes en el estado? Sí, mire, realmente la sede principal está en la ciudad de Campeche, sí, en un lugar muy céntrico, accesible a toda la ciudadanía, y por otro lado tenemos también otra sede en Ciudad del Carmen, que es uno de los municipios más grandes, aparte de la capital, del estado de Campeche. Entonces, por eso, y ahí vimos la necesidad también de crear unos espacios donde pudiéramos expandir nuestros servicios educativos. Muy bien, maestra. Entonces, se piensa ampliarse un poco más en cuanto a otras sedes, vaya, ¿no? Sí, definitivamente que en Ciudad del Carmen ya dimos una maestría y una especialidad, y este año, en el mes de septiembre, pretendemos abrir la especialidad que estamos llevando ahora aquí en la ciudad, que es la de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Eso lo tenemos programado para el próximo ciclo escolar, porque la Secretaría es muy definitiva al definirnos en qué época o en qué meses debemos de iniciar nuestros estudios. Maestra, ¿usted cree qué tan factible cree usted que sea el poder crear sedes en otros estados de la República de este mismo Instituto de Derechos Humanos? Claro que sí. Mire, dentro de precisamente nuestro programa operativo anual, tenemos contemplado dar asesorías a todas las comisiones de derechos humanos o a cualquier comisión de derechos humanos que tenga interés en crear una sede del Instituto de sus Derechos Humanos. Podrían crearla a través de una asesoría y de convenios que realizaríamos, ¿no? Cumpliendo, claro, con los parámetros que la Secretaría de Educación nos exige para crear sedes o institutos académicos. Así es, maestra. Bueno, entre otras cosas, actualmente el instituto tiene algún proyecto educativo para dar inicio en este próximo ciclo escolar. Sí, como no, tenemos contemplado dar inicio a la maestría en Derechos Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables, y de ser aprobado el plan y programa de estudios de la especialidad Educación y Derechos Humanos, también sería a partir del próximo ciclo escolar. Lo que pasa que en este momento no podemos decir de manera definitiva que vamos a llevarlo a cabo, porque este plan y programa todavía está en revisión en la Secretaría de Educación para ver si nos los aprueban o nos hacen unas adecuaciones. Y también claro, se daría inicio a la especialidad en el sistema penal acusatorio en la sede Carmen, como ya mencioné. Bueno, maestra, para mí ha sido todo un placer conocer un poco más sobre este instituto, y supongo que no solamente para mí, sino para todos aquellos que nos están en este momento sintonizando. Deseo conocer un poco más. Si usted desea agregar algo más sobre el instituto que sea necesario que conozcamos, maestra. Sí, que independientemente de los estudios de posgrado, como parte de nuestras actividades vamos a realizar un diplomado que va a ir dirigido a público abierto y a personas, especialmente va dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. A esas personas se les daría una beca del 100%, se estaría abriendo en el mes de abril, y el diplomado se denomina Los Derechos Humanos y los Grupos Socialmente Vulnerables. Bueno, esto me dice que esta total tiene una beca de un 100%. ¿Y qué es lo que consiste? O sea, para poder aplicar a esta beca, ¿cuáles son los requisitos para ella? Pertenecer a un grupo socialmente vulnerable, sea hombres o mujeres indígenas, personas con VIH, personas con discapacidad, a personas adultas mayores, y se les va a hacer un estudio socioeconómico y determinaríamos a quienes de ese grupo socialmente vulnerable se le otorgaría la beca, porque nuestros estudios de posgrado sí tienen un costo. Ahora bien, los de capacitación no formal, como son talleres, foros, conferencias, son totalmente gratuitos, pero los de educación formal, que son posgrados, especialidad y maestrías y diplomados, sí tienen un costo. Pero claro, siempre tratamos de que sean costos accesibles, definitivamente, claro, porque no tenemos fines de lucro, sino nada más que sea financiable el servicio educativo.
Bueno, maestra, para mí ha sido todo un placer hablar con usted y conocer más sobre el instituto, esperando que en nuestras próximas transmisiones podamos entablar nuevamente una conversación y conocer más de los proyectos que tiene el instituto. Ok, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir las acciones que realiza el Instituto de Estudios en Derechos Humanos del Estado de Campeche. Al contrario, maestra, es un placer. Esta plataforma es de ustedes y con gusto la próxima vez nos enlazaremos con ustedes. Agradezco, maestra, que nos haya atendido, deseando que usted tenga un excelente día. Igualmente, buen día. Bien, usted lo acaba de escuchar y ver. Estábamos hablando con la maestra Duarte Reyes, directora del Instituto de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Si usted desea conocer más sobre esto, puede comunicarse al número telefónico con la ADA, es 981, primero se marca 01, 981-127-1469. Que tengan ustedes una breve pausa y regresamos para dar a conocer más información, por supuesto, en derechos humanos. Estamos de regreso, pero ahora para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. El Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios convocó a grupos de mujeres que sean líderes y personas que estén interesadas a la tercera edición del curso en línea Violencia de Género, Mujer, Lenguaje, Cultura y Familia. Este curso se brindará del próximo 18 de febrero hasta el 7 de abril de este año y tiene como fin de que las y los participantes analicen la violencia de género en 3 campos específicos: el uso del lenguaje, las prácticas culturales y las relaciones familiares. Si usted desea mayor información sobre este, puede visitar la página www.cebem.org. Los militares de El Salvador recibirán capacitación en materia de derechos humanos. Así lo acordaron este pasado viernes las autoridades del país en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una matanza perpetrada durante la Guerra Civil salvadoreña que duró del año 1980 al año 1992. Cabe recordar que este Tribunal Interamericano condenó en octubre pasado al Estado de El Salvador por la masacre del Mozote ocurrida en 1981 y en la que la Corte constató la ejecución de 440 personas a manos de las Fuerzas Armadas. La primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, indicó este viernes que se harán cambios en la Ley de Protección a la Niñez con el objetivo de terminar con la explotación infantil, en especial por parte de los padres de familia. La señora de Lobo señaló que hay aspectos legales que impiden al Estado de Honduras proceder contra los padres que abusan de sus hijos e hijas y que los explotan y los obligan a mendigar, pero indicó que las nuevas leyes y reformas tienen la intención de que el Estado quede como responsable y proceda a quitar a estos hijos, además de darles un hogar distinto y con mejores expectativas de vida. Debido a que más del 80% de casos denunciados de violencia sexual en México permanecen en la impunidad y ante la reciente agresión sexual contra las 6 turistas españoles en Acapulco, Guerrero, Amnistía Internacional exigió al Estado mexicano garantizar el fin de estos delitos. Tal forma que mediante un comunicado, la organización internacional consideró que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de justicia de organizaciones civiles y víctimas para mejorar la investigación y lograr que los culpables sean procesados y condenados. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional.
El gobierno de España manifestó su preocupación por la condena publicada el pasado 5 de febrero a 1 año de prisión, tanto de una supuesta víctima de violación en Somalia como del periodista que denunció su caso y urgió a las autoridades somalíes a que se realice una investigación exhaustiva sobre esta cuestión. De igual forma, el gobierno de España dio a conocer que apoya todos los esfuerzos que Somalia está realizando con el objetivo de construir un Estado de Derecho fuerte, estable y respetuoso con los derechos humanos, y reiteró su compromiso con las autoridades somalíes al respecto. Fue el día de ayer cuando 3 relatores independientes de Naciones Unidas solicitaron que los líderes de la oposición iraní y sus familias que están encarceladas desde hace 2 años sean liberadas inmediatamente para que puedan participar en las elecciones del próximo mes de junio. Además, los expertos se refirieron específicamente al caso de Hussein Musavi, su esposa, Mehdi Karoubi, y las hijas de ambos, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario desde febrero del 2011, cuando fueron detenidos por haber participado en una manifestación de apoyo a las protestas de Egipto. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, pidió a los tribunales de justicia del país aplicar condenas más severas a quien o quienes ejerzan violencia sexual contra mujeres. Lo anterior luego del caso de una joven de 17 años que falleció lamentablemente después de haber sido atacada por un grupo de hombres. De tal forma que mediante un comunicado el funcionario refirió que lo que pasó es un acto cruel e inhumano y no tiene cabida en ese país. Recordemos que fue el pasado fin de semana cuando Anen Boysen, de tan solo 17 años, fue agredida por varios sujetos en la provincia de Cabo Occidental, quien al ser trasladada a un hospital murió por los traumas que había sufrido. Y bien, continuando con otra información, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer inició ayer lunes allá en Ginebra, Suiza, 3 semanas de reuniones para analizar la situación en esa materia en 7 países. Cabe destacar que esa instancia de Naciones Unidas estudiará los informes referidos a Pakistán, Austria, Hungría, Chipre, Grecia, Angola y la ex República Yugoslava de Macedonia. Los debates tratarán sobre el trabajo realizado por esos estados en cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero es en particular en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez y como siempre le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.